¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Edítame Esto, el podcast family friendly para creadores de contenido, diseñadores gráficos, editores y en realidad cualquier persona que esté escuchando esto. Yo soy Gus y en este episodio tengo un contenido bastante bueno preparado para todos ustedes. Un contenido informativo, un contenido que puede ayudar a muchas personas que están iniciando en esto de la edición de video o de las artes gráficas a tomar una decisión para este 2026. Quizás tienen muchas preguntas que pues no han sido eh, resueltas, no se las han contestado. Y para eso está este episodio con muchísima información como siempre. Entonces, antes que nada, feliz Navidad, felices fiestas a todos. Espero que hayan pasado muy buenas fiestas, porque sí, este episodio se está grabando justo el 25 de diciembre y va a salir pronto. Si lo estás escuchando en otra fecha, igual felices fiestas. Pero bueno, sin dilatar más el asunto, yo quiero iniciar diciendo que pues eh, la carrera o la profesión de editor de video más que nada o de diseñador gráfico es una muy bonita carrera, es muy bonita, es algo que realmente en donde te puedes expresar, donde puedes sacar todos tus pensamientos, todas tus ideas y las puedes convertir en realidad. Y no solo las tuyas, sino que también la de pues tus clientes o las de otras personas. Entonces esto es una carrera bastante interesante en ese aspecto. Muchos piensan que pues puede ser fácil, pero no. Creo que cada persona tiene su estilo, tiene su toque y muchas veces tú no puedes imitar a alguien. Y si lo imitas, entonces pues no eres original y al no ser original es lo que pues te categoriza como una persona que pues quizás no eres, que no destaca o algo por el estilo. Así que mi consejo antes de iniciar toda esta información es que siempre sean originales. Eso no significa que no puedan tomar referencias de otros lugares, no significa que pues no puedan quizás hacer algo parecido a alguien más, pero siempre tienen que tener una idea propia, algo que venga desde su propia cabeza. Entonces, vale la pena ser editor o ser creador de contenido o ser diseñador gráfico o cualquier carrera relacionada con las artes gráficas en 2026, ¿realmente lo vale? Mi respuesta, bueno, la voy a estar dando a lo largo de este podcast y pues cada quien va a sacar sus conclusiones, pero en pocas palabras, yo siento que pues toda carrera realmente es buena, al fin y al cabo. Lo que tú tienes que tener en cuenta es que si tú vas a entrar a una carrera, en este caso de edición o de diseño gráfico, ojo, cuando me refiero a carrera no necesariamente tiene que ser que estés graduado o tengas un título universitario de este tema, por decirlo de alguna manera. No necesariamente, sino que también puede ser que seas una persona empírica que aprendiste pues en internet y demás y quieres y empezar a tener tu propio negocio, a ofrecer estos servicios, pues a eso yo le llamo carrera, porque al final esa va a ser tu carrera, ese va a ser tu camino. Entonces, quiero aclarar eso, que cuando me refiero a carrera no solamente es para personas con título universitario, sino cualquiera que se quiera unir. Entonces, siempre digo que cuando quieres iniciar una carrera, realmente tienes que tener idea, por lo menos una idea previa, quizás no todo, porque vas a aprender muchas cosas en el camino, vas a absorber mucha experiencia y lo mejor que puedes hacer es aprender de otros realmente, porque al final el criterio de uno se va formando en base a lo que tú vas viendo, ¿no? Y así vas obteniendo ideas. Entonces, si tú vas a tomar cualquier carrera que vayas a tomar, tienes que tener la idea de que tú debes aportar algo. No solamente no solo puedes seguir la corriente, sino que tú vas a aportar algo. Y si tú vas a ser creador de contenido, si tú vas a ser editor de videos, tú necesitas llevar por lo menos una idea o un deseo claro de qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto, a mí me parece que toda carrera es buena y siempre es una buena idea iniciar un camino, pero con mucho compromiso, con muchas ganas de aprender, porque sobre todo en este camino se aprende demasiado.
demasiado. Uno nunca se las sabe todas. Por más que tú seas un editor profesional, súper, hiper, mega profesional, siempre hay algo que no sabes y eso es completamente normal, es totalmente bueno, se puede decir, porque es que uno de los significados de la vida es aprender, aprender constantemente. Entonces, si tú no estás aprendiendo nada, significa que tú no estás en el lugar adecuado, porque quizás no te interesa, no te importa. Entonces, a tener mucho en cuenta eso. O sea, no vayas a tomar algo solamente por moda o por tendencia, pues, bueno, moda, tendencia, y ya está, sino que realmente prueba, intenta y verifica si eso te gusta, si se te da, porque ojo, si a ti no se te da algo, tú no puedes forzarte a hacerlo, porque al final entonces tu reputación o lo que tú hagas, tu portafolio, no va a tener suficiente calidad como pues para obtener clientes. Entonces eso por una parte. Ahora, antes que nada quiero hacer un disclaimer que esto no es un discurso motivacional ni tampoco es una crítica, sino que pues es mi más sincera opinión, desde mi conocimiento, desde mi experiencia como un editor que ya lleva básicamente 6 7 años en el mercado, por lo menos editando, ya sea de manera semi o profesional. eh, Simplemente es eso, mi comentario. Pero bueno, además de pensar de si es una buena carrera en el sentido de tomar la decisión porque te guste o no, muchas personas se hacen la pregunta de que si esta carrera o si este, digamos, trabajo está saturado, ¿no? Muchas personas eh, pueden pensar que esto está saturado porque, claro, tenemos hoy en día muchas personas que editan para redes sociales, ya sea de manera profesional, o sea, como un hobby. Y también tenemos la inteligencia artificial, que el episodio pasado yo hablé sobre la inteligencia artificial en nuestra área, en nuestro campo. Entonces, si la pregunta si esto está saturado, la verdad es que, o sea, hoy día hay más gente editando que nunca, porque claro, tenemos herramientas al alcance de todos. Hoy en día hay aplicaciones que cualquiera la puede bajar desde su teléfono y te puede editar un video. Podemos mencionar CapCut, por ejemplo, que es una de las aplicaciones más fáciles y completas y parecidas a un software de edición profesional, llámese Adobe Premiere Pro, llámese DaVinci Resolve, por ejemplo, After Effects. Entonces, eh, con el ejemplo de Final Cut, tenemos un software, una aplicación realmente potente al alcance de cualquier persona. Y no solo eso, sino que ya tienes cosas prehechas, como templates, efectos, filtros y demás. Y claro, podríamos pensar que tenemos todo saturado, pero, ahí es donde entra el factor diferenciador, que es cuando una persona edita por editar o simplemente edita, y luego están las personas que editan con criterio. Son personas que se fijan en los detalles, que se fijan en pequeñas cosas de la pieza audiovisual que digamos que las personas normales o comunes no se fijarían. O una persona que simplemente está editando por hobby o que quiere editar solo por editar, no porque le guste como pasión, simplemente porque está forzado a hacerlo, eh, va a hacer y al final no compite con una persona que tiene criterio, que sabe cómo ordenar una secuencia, sabe qué efectos utilizar, sabe qué filtros o cómo colorizar. No estoy hablando nada de colorización profesional ni nada por el estilo, sino tener criterio. No importa que edites en CapCut. Al final, el editor es una simple herramienta, pero lo valioso es lo que tú tienes en tu cabeza, lo que tú vas a crear, tu pieza audiovisual. Eso es lo importante, no importa con qué herramientas tú las hagas. No importa si tú lo grabas con un celular de baja gama y lo editas en CapCut, pero al final vas a obtener algo original, quizás una muy bonita secuencia, una historia muy bien contada, los colores adecuados, los efectos necesarios. En cambio, una persona que edita por editar simplemente te va a entregar
un simple mix de imágenes, porque quizás no va a tener una secuencia lógica, va a usar efectos solo porque se ven bonitos o porque se ven más llamativos que otros, sin embargo no tienen una lógica dentro de nuestra secuencia, no utiliza la música correcta, quizás no utiliza los efectos de sonido correctos o ni siquiera utiliza efectos de sonido y al final pues hay un diferenciador. Por esa razón yo diría que no está saturado porque las personas que editan con criterio son minoría a las que editan pues simplemente por editar o porque las herramientas están al alcance de todos. Así que respondiendo a la pregunta, yo nunca catalogaría esta carrera como saturada. ¿Ok? Entonces, ahí toca un poquito el tema, perdón que me quedé en el aire, ahí toqué un poquito el tema de las personas que editan bien y las personas que simplemente editan por editar. Y ahí es donde quiero llegar. Si tú ingresas a este mundo, tú tienes que buscar tu estilo, tienes que buscar la manera de diferenciarte, ¿ok? Eso no significa que no puedas utilizar referencia, eso no significa que no puedas utilizar plantillas, eso no significa que no puedas utilizar Canva, ¿ok? Tienes que tener en cuenta que, como mencioné anteriormente, todo está en la creatividad de cada quien. Porque si a ti te dan 3 clips para trabajar, tú tienes que ingeniártelas y de esos 3 clips sacar una historia muy bien contada. Y quizás eso no lo hace cualquiera, eso no te lo va a hacer una persona que quizás edita simplemente por hobby, por llamarle de alguna forma, sin ofender, por cierto, porque todo el mundo tiene derecho a editar, o sea, es algo, es libre, es una creación, es arte. Entonces, si tú editas bien, si tú editas con lógica, o por lo menos aprendes los fundamentos de editar con lógica, o editar bien, a lo que llamamos bien, puedes abrirte espacio en este mundo, en esta carrera de editor. Entonces, por esa parte, vuelvo y repito, no lo veo saturado. Al contrario, veo muchísimas oportunidades porque también tienes la IA a tu favor. Como hablé en el episodio anterior, la IA es una herramienta más. Eso no te va a hacer ni mejor ni peor editor. O sea, porque va a depender de cómo lo uses, a lo que me refiero. Claro, si tú la usas de la mejor manera, claro que vas a editar mucho mejor, of course. Pero a lo que me refiero es que es una herramienta igual que un editor, que si tú no lo sabes usar bien o si no tienes la creatividad para darle ideas, entonces al final tampoco vas a tener algo bueno. Por eso digo que no te va a hacer ni bien ni mal si no lo sabes usar. Pero si ya lo sabes usar y aprendes y tienes creatividad, entonces es una herramienta que te va a abrir todavía más espacio. Y no es que esté mal utilizarla. El problema es utilizarla siempre y utilizarla para todo. Ese es el gran problema de la inteligencia artificial, que las personas no miden cuándo se tiene que usar IA y cuándo no. Entonces, si te vas a abrir paso en este camino, tienes que saber diferenciar esto y no puedes depender solamente de la IA, porque al final eso no te va a hacer mejor editor, créeme. Porque tú tienes que tener la capacidad de resolver problemas, de resolver cualquier inquietud de tu cliente. Entonces, ya entramos a otro espacio y respondiendo dudas o preguntas, podemos entrar en el bloque de cómo ser mejor editor. Ya hablé un poco sobre la saturación de esta carrera, mi opinión si está saturado. Ahora quiero ayudarte a ser mejor editor. Desde mi criterio, desde mi criterio. Entonces, hay muchas personas que están erradas y piensan que ser editor es añadir un montón de efectos a un video. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que eso no te hace ser mejor editor. Eh, realmente no te hace ser mejor editor. Tú puedes tener una pieza audiovisual que no tenga efectos, sinceramente, y es mucho mejor que probablemente una que tiene efectos aleatorios solamente por tener y porque sea vistosa. Entonces, el tip número uno que te puedo dar es que nunca sobrecargues de efectos tus videos. Eh, siempre hay un límite. Siempre hay un límite y tú no te puedes pasar de este límite porque cuando ya algo se satura o se llena de algo, no se ve bonito. Entonces, el primer tip o tip número uno para ser mejor editor es que no satures tus cosas.
Siempre tienes que tener un pequeño grado de minimalismo dentro de tus creaciones, dentro de tus videos. No puedes simplemente cargarlo de letras coloridas con efectos, no sé qué. Claro, hay momentos, habrá momentos, pero no te acostumbres a que todo tiene que llevar eso, porque eso es una de las causas que te harían eh, peor editor, por decirlo de alguna manera, o un editor sin criterio. Entonces, otra cosa es que tienes que entender lo que tú vas a editar. ¿Ok? Antes de editarlo, ya tú tienes que tener una idea clara. O sea, tú no puedes ir, y este sería el tip número 2, tú no puedes ir a editar un video simplemente porque sí. Por lo menos tú debes haber visto y haber sentido esa vibra de esos videos. Ok, si yo estoy en una vibra tropical y tengo videos de playa, videos de gaviotas, videos de barco, yo tengo que entender esa vibra que es una vibra tropical. Yo no voy a agregarle, qué sé yo, una música de rock a ese video. Por decir algo, yo no le voy a agregar letras con fuego a ese video, por ejemplo. Yo no le voy a agregar efectos, qué sé yo, que tengan distorsión así. No, yo lo que voy a hacer es un video que tenga una vibra tranquila, una vibra relajada, una vibra pacífica. Eso es lo que se tendría que venir a mi mente cuando yo voy a editar. Ese sería el mensaje previo que yo debo captar de cada video. Claro, cada video es totalmente distinto uno de otro. No todos van a ser igual y no todos van a tener el mismo mensaje, pues. Entonces tenemos que saber eso y como tip número 2, te recomiendo siempre antes de editar mirar tu material. Si no tienes tiempo, igual darle una ojeada rápida, porque a veces editamos rápido y es totalmente normal porque el mercado lo demanda, el cliente lo demanda y bueno, tenemos que cumplir, tenemos que ser responsables. Entonces, simplemente tienes que entender la vibra de lo que vas a editar, ¿sabes? Para no tener errores o para no tener complicaciones y para tú entrar en ese video, ¿ok? Otra cosa es que debes mantener el ritmo y la narrativa de tu historia o de lo que estás contando. Y con narrativa o ritmo no necesariamente me refiero a algo que tenga una voz o un narrador. Me refiero al orden, a la secuencia y a los elementos necesarios en tu pieza audiovisual. Y ese sería el tip número 3. Debes balancear todo perfectamente. La música debe ir con el video debe ir con lo que tú quieres transmitir y al final se va a crear o todo se va a hacer como una especie de burbuja y vas a encerrar absolutamente todo en en la misma pieza audiovisual y eso es lo que te va a ayudar a tener una pieza audiovisual que destaque. Música, imagen y narrativa, básicamente. Que la narrativa sería lo que quieres transmitir, el mensaje. Entonces, siempre tienes que ir acorde a las emociones. Entonces, con la música, con los efectos de sonido, tú transmites mucho. Y si mezclas eso junto con la parte visual, te vas a ir totalmente al éxito, totalmente al éxito. Y mi cuarto consejo, perdón, sí, el cuarto consejo que te estaría dando sería edita para tu audiencia, ¿ok? No solamente te complazcas a ti, porque algo que yo he entendido, algo que yo comprendí y lo vine a comprender bastante tarde, es que tú no puedes editar solamente lo que a ti te gusta o como a ti te gusta. Tú tienes que entrar básicamente en las cabezas de tu audiencia, de los demás, ver métricas, ver referencias, ver qué es lo que les gusta de tu competencia, es decir, hacer un análisis de competencia y tú también tienes que emplear eso. No puedes editar solo para ti, porque al final, si editas solo para ti, solamente tú vas a querer ver el video, porque al final, pues es como lo que tú quieres ver. Y no está mal, porque también le tienes que dar un toque tuyo. El problema es que solamente le des un toque tuyo para ti. Y cuando tu audiencia lo vea, simplemente lo rechace y no le guste porque no es lo que ellos están buscando, no es el estilo que ellos quieren ver de una pieza audiovisual, tal vez. Entonces, quizás esa es la parte más difícil
de pues enganchar a tu audiencia con lo que tú estás presentando, pero es, digamos, la parte más emocionante porque tú vas a tener que hacer ensayo y error muchas veces para ver qué es lo que les gusta a ellos y qué es lo que no. Porque de pronto y entras en un área que a ellos les encanta y simplemente ya tú puedes ir trabajando esa idea, ese contenido. Entonces, ese sería mi cuarto consejo: editar para tu audiencia, no solamente para ti, para tu ego. Y por último, como un bonus, me gustaría decir que tienes que tener también mucha paciencia, muchísima paciencia, porque en esto de la edición, por lo menos si tú eres creador de contenido, me refiero a creadores de contenido, personas que suben videos a YouTube, videos a redes sociales, tienen que tener en cuenta de que a veces toma mucho en que el algoritmo recomiende tu pieza audiovisual o que la recomienda a tal punto de que las personas realmente la valoren. Porque muchas veces nosotros editamos por muchas horas y cuando vamos a ver y subimos ese video muy emocionado porque a nosotros nos encantó, quizás a nuestros amigos también que se los mandamos para que verificara, les encantó. Pero cuando subimos a redes no tenemos el apoyo que necesitamos y más cuando estamos comenzando, me refiero. Quizás el algoritmo no lo propaga como debe ser. eh, Simplemente quizás todavía tu audiencia no conoce tu estilo y se tiene que adaptar. Y eso a veces duele un poco, duele un poquito. Y a mí me pasa todavía, me pasa hoy día que por más que yo subo un video en cualquiera de las plataformas, yo espero mucho apoyo porque claro, yo le pongo mucho cariño a las ediciones, yo le pongo mucho esfuerzo a lo que yo hago, al trabajo. Y yo quiero ver inmediatamente eso, pero al final, pues, uno tiene que entender que es un proceso. Así que como bonus, te digo que siempre tengas paciencia y más si estás comenzando, tanto a obtener tus primeros clientes como a subir contenido en redes sociales, porque es un proceso y al final siempre se recompensa, siempre, siempre se recompensa tu esfuerzo, pero también pues tienes que tener pues esa constancia. Así que tiene que haber un balance entre constancia y esfuerzo pues para obtener esos resultados deseados. De pronto y estás iniciando y qué sé yo, se vuelve viral un video, enhorabuena y felicidades porque vas muy bien. Pero la mayoría de los casos es que demoras un poco en crecer, en que apoyen más que nada tu contenido, porque a veces lo que tú buscas es una aprobación de tu contenido. Entonces, digamos que eso es realmente importante de saber. Ahora, vamos a pasar al siguiente bloque o al siguiente punto que yo tengo preparado. Ya tienes básicamente 5 tips para mejorar como editor. Ahora yo quiero irme a, ¿se puede ganar bien siendo editor? O sea, la parte monetaria. O sea, realmente esto lo vale. O sea, yo estoy aplicando mi tiempo, mi conocimiento, mi creatividad. Si tienes una carrera, muchas veces es una inversión. Si has pagado cursos, también es una inversión. Si tienes herramientas, es una inversión. Tu computadora, necesitas una computadora, al menos un celular. Necesitas quizás un micrófono para hacer narraciones, para grabar el audio. Entonces, todas estas herramientas cuestan dinero, obviamente. Y si uno se pregunta, ¿yo voy a obtener de vuelta todo eso que yo he invertido en mi carrera? Entonces, eh, aquí es donde yo te voy eh, a responder esas dudas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no siempre se gana bien. No siempre se gana bien y eso no es culpa de que quizás tú tienes una computadora peor que otra persona o porque no tienes cierto software, em, sino que radica en, depende cómo tú te muevas con tu clientela, ¿sabes? Depende cómo tú te mercadees, depende cómo esté tu portafolio. Entonces son varias cosas que pues tú eh, vas a ir viendo en el camino y cada una de esas cosas te va a ayudar a obtener mayor ingreso. Ojo,
Yo solamente estoy hablando de que pues hay factores y no hay factores. Pero aquí viene la parte positiva. Y es que en este mundo siempre hay muchos clientes. Muchos clientes porque la edición no se transforma, no cambia, la edición sigue siendo lo mismo y siempre hay gente que necesite edición, sea para redes sociales, sea para su negocio físico, o sea, para impresión me refiero, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, un doctor necesita muchas veces para sus redes sociales publicidad, necesita por lo menos un videíto, no necesariamente lo tienes que grabar, puede ser un video con imágenes o ya te mandan el material. Muchas veces un abogado también lo necesita, un taller de mecánicos también lo necesita, un restaurante lo necesita muchísimo. Entonces, por esa parte, por esa parte, tienes demasiado campo para obtener ingresos o para ofrecer tu trabajo. Y por eso voy al punto anterior. Yo no encuentro esto saturado porque ya te digo, todas las otras profesiones necesitan un poco de lo que son diseñadores gráficos y editores de video. Porque, como te dije también, por más que tú tengas las herramientas a tu alcance, tengas, por ejemplo, Canva y yo pueda hacer una imagen para mi Instagram, no es lo mismo a que te lo haga una persona que tiene quizás más experiencia, ha visto más referencias y tiene más ideas de cómo esa historia la podemos transformar en genérica, hacer algo que convierta. Entonces ahí es donde entras tú con tu conocimiento. Entonces, eh, ahí va de la mano con lo que te decía antes de que no se gana bien en el sentido de si tú no ofreces, no aportas un valor necesario. Por eso te digo que eso no depende de tus herramientas muchas veces, sino de tu creatividad, porque las herramientas, hoy día CapCut lo puede correr cualquier eh, computador, pero si tú no tienes las ideas de cómo editar algo bueno, entonces eso no vale de nada. Y también se puede dar el caso que tengas el mejor computador del mundo, tengas CapCut o tengas Premiere Pro, y simplemente la persona no tenga la capacidad creativa para crear una pieza que realmente le guste al cliente. Entonces, por esa parte, yo te decía que pues no todos ganan bien, pero ahí es donde entra la parte donde tú aportas el valor con lo que tú haces y con lo que sabes, con tu experiencia, y entonces ahí absorbes tus ingresos, tus ganancias, porque realmente pues va a depender básicamente de cómo tú te muevas, qué es lo que tú vas a hacer en tu día a día, en tu profesión, por decirlo. Entonces, eh, también tenemos el por qué algunos cobran más que otros y hay otras personas que quizás ponen los precios por el piso. Entonces ahí también tenemos un problema. Las personas que ponen su precio por el piso lo que hacen es dañar el mercado porque quizás probablemente son personas que están utilizando o que no tienen ese conocimiento creativo y lo que necesitan simplemente son clientes rápidos, entregar algo, un template y ya, listo, me zafé. Entonces no podemos hacer eso tampoco. O sea, nosotros tenemos que darnos nuestro valor porque como dice el dicho, las cosas, lo barato sale caro, perdón, lo barato sale caro. Entonces nosotros tenemos que darnos un valor. Como cualquier marca nos tenemos que dar un valor. Y luego también hay otras personas que son demasiado caras, pero bueno, ya ahí cada quien le pone el precio a su tiempo, a su conocimiento, a su talento y a su arte. Pero lo que no puedes hacer es tirarte por el suelo y arrastrarte, porque eso tampoco te va a ayudar a conseguir clientes. Lo que vas a hacer es que vas a romper el mercado. Entonces tú tienes que poner un precio justo y que también tú pues generes algo, porque es tu tiempo al final, es tu tiempo y eso vale muchísimo. Entonces, em, en esta línea pues de cobrar, eh, es recurrente los ingresos o es variable, ¿sabes? Como que tienes estabilidad o simplemente es variable. Entonces, existen obviamente los freelancers que los freelancers pues trabajan a medida de que van obteniendo clientes, pero esos clientes tú no los obtienes de la noche a la mañana, sino que claro, es un proceso y tú también tienes que quizás arriesgar un poco
en el sentido de que tienes que aprender bastante y cargar tu portafolio para entonces tú obtener clientes y promocionarte, porque si tú no tienes trabajos previos, ¿qué le vas a mostrar a tu cliente para que te contrate? Entonces, para un freelancer es muy importante esto. Entonces, un freelancer muchas veces quizás no tiene esa estabilidad porque, claro, vas a depender quizás una semana tienes 3 clientes, la otra semana tienes 5 clientes, luego la otra entonces tienes un cliente. Entonces, claro, va a variar, no vas a tener esa estabilidad, va a depender de ti, pero ya eso, bueno, meramente depende de cada persona que esté ofreciendo su servicio. O sea, no, las personas en ningún servicio, en ninguna profesión, los clientes te van a caer de la nada. Si tú no te publicas, no te promocionas, ellos no van a saber si tú eres un doctor o si eres un diseñador gráfico. Entonces lo que tú tienes que hacer es trabajarte a ti mismo, ofrecer tus servicios y siempre obviamente con un precio justo y en base a eso ir cargando tu portafolio. Ir cargando tu portafolio con trabajos que has hecho para ti mismo o que has hecho para quizás otras personas, un amigo, no sé qué, ir cargando eso a tu portafolio con esos trabajos y luego cuando vas obteniendo clientes también cargar ese portafolio con los trabajos de los clientes. Eso te va a ayudar a mantener una cartera de clientes y siempre, siempre tienes que pues procurar que ese cliente nuevo, ese cliente que te dio la oportunidad salga satisfecho. ¿Para qué? Para que te vuelva pues a escribir, a llamar para otro trabajo. Entonces es muy importante para los freelancers esa parte. O sea, si tú quieres ingresos o tener una estabilidad siendo freelancer, pues tienes que hacer eso. O sea, tienes que dedicarte a tiempo completo a promocionar tus servicios. Luego tenemos los contratos, que los contratos también pueden ser como una especie de freelancer, pero ya digamos que es algo más fijo. Entonces, tú con contratos, tú puedes básicamente trabajar para una empresa, ofrecer tus servicios profesionales y ellos te van a pagar quizás un sueldo mensual por lo que tú hagas. Obviamente un sueldo mensual en base a lo que tú les vayas a ofrecer en cuanto a servicios, ¿no? Si ellos te piden que por lo menos tienes que tener, qué sé yo, 20 reels al mes, un par de imágenes y demás, y entonces tú les vas a dar tu precio mensual, pero claro, ya eso es una estabilidad porque ya tú tienes ese cliente fijo. Y también la ventaja de los contratos es que pues tú puedes estipular en qué tiempo tú le vas a entregar eso o si se lo vas a entregar por día, por semana, etcétera. Y eso te da también chance de arreglar tu agenda para obtener más clientes y crear más contratos. Y luego ya tenemos lo de pues trabajar como editor para pues digamos un puesto fijo, una empresa ya como si tú fueras parte de un departamento. Ahí probablemente vas a cobrar mucho menos em, y también quizás a la vez también vas a tener más trabajo y menos tiempo. Entonces, eh, ¿por qué razón? Porque bueno, cuando ya tú estás digamos en una planilla, en una empresa, es más difícil de mantenerte porque quizás hay otras cosas que tienen que pagar o no le dan mucha prioridad a este tipo de departamentos. Por eso yo recomendaría siempre ser un freelancer, trabajar por contratos. Sin embargo, pues claro, si tú tienes una oportunidad, te sale un trabajo y tú ves que te rinde el tiempo versus lo que vas a hacer, lo puedes aceptar sin ningún problema. Pero dentro de las 3 opciones o tipos de, digamos, de estabilidad de ingresos, yo recomendaría pues la de contratos o freelancer porque pues ya tú te manejas a tu manera, pero claro, es un poquito de esfuerzo, pero cuando ya tú consigas cierta cantidad de clientes, te vas a poder mantener mejor que trabajando por una empresa porque no tienes un límite de clientes, siempre van a poder ser más, 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 más y así sucesivamente. Entonces, luego tenemos aquí para ver el siguiente bloque, ¿ok? En el siguiente bloque yo quiero hablar un poquito sobre las especializaciones y el editor para todo, ¿ok? Porque es una de las preguntas que también he visto por ahí, me han hecho, si vale la pena como especializarse en un nicho específico, o sea, solamente aprender algo para eso, qué sé yo, si tú quieres hacer efectos especiales, solo aprender eso. Yo la verdad diría que no es recomendable. O sea, si tú vas a ser un editor, la idea es que tú sepas editar de todo. Claro, al final, cuando tú quieres aprender de todo, no vas a saber, no vas a ser como quizás el que más sabe de un solo tema, sino que vas a saber un poco de cada uno.
¿sabes? Eso te va a ayudar a tener mucha más creatividad y a diversificar lo que tú puedes hacer con tus clientes y les vas a poder ofrecer más servicios. Entonces, en esto de la especialización, eh, quizás te puede posicionar porque te especializas a, qué sé yo, a editar videos para abogados o para doctores, solo de salud. Pero claro, también reduces tu nicho y tus posibles clientes. Te concentras más en ellos, quizás puedes entregarle un producto que va a ser perfecto para ellos porque ya vas a conocer a esa audiencia, ese target de tu cliente, pero a la vez vas a perder la oportunidad de trabajar con otros nichos. Entonces, si tú eres una persona, un editor para todo, mejor dicho, tú puedes trabajarle a un abogado, a un doctor y siempre vas a conocer por lo menos un poco de su audiencia. Claro, te puedes ayudar de otros profesionales, por supuesto. Entonces, yo quería también pasar al siguiente bloque, porque este fue un bloquecito breve que tenía, que quería comentar, quería decir sobre eso, ¿no? Entonces, me gustaría ahora hablar de errores comunes. Y uno de los principales errores para cuando uno por lo menos está empezando es el cobrar poco, ¿ok? Como yo decía antes, tú no puedes regalar tu trabajo porque es tu tiempo. Y muchas veces, me incluyo, cometemos el error de que tenemos miedo de cobrar porque pensamos que vamos a perder un cliente. Y al final, no es que esté errado porque está bueno encerrar al cliente. Lo que tienes que saber es que puedes poner un precio igual bajo, pero que sea justo. No puedes poner un precio bajo, pero muy por debajo de lo que es lo normal. Entonces, hay que tener en cuenta eso, tenemos que dejar ese miedo porque al final el cliente tiene que entender que pues tú tienes un conocimiento, un tiempo y herramientas que te costaron dinero. Claro, el cliente siempre va a querer lo más barato y va a buscar a otra persona. Y el problema de esto es que están siempre las personas que mencioné en el blog hace dos bloques, las personas que se rebajan y se tiran por el suelo y no les importa. No les importa absolutamente nada de lo que viene siendo el cobro. Porque estas personas simplemente lo que quieren es un pequeño ingreso. Entonces, eso, por eso decía que rompe todo. Porque si tú rechazas a un cliente, lo más probable es que va a buscar a uno que ya sabe que es más barato, pero quizás no le va a entregar la calidad que tú le vas a dar. Entonces ahí es donde tienes que tener pues ese chip y tienes que saber hablar con el cliente y decirle por qué ese precio, qué es lo que tú le vas a incluir, mostrarle tu portafolio y eso es lo que te va a dar fuerza, el portafolio. Por eso yo hago mucho énfasis en portafolio, qué es lo que tú has hecho. Entonces, otro error es depender de los presets. Como yo decía con CapCut, tú tienes muchos templates, tienes muchos efectos prehechos y simplemente tú crees que por añadir un par de efectos ya eso se ve mejor. Y no, tienes que entender que no solamente son los presets, sino cosas que tú puedes ir creando. O sea, sí puedes usar presets, pero tú puedes mezclarlos, claro, ¿no? O puedes jugar con ciertas otras propiedades que quizás son un poquito más manual, pero te van a dar ese toque, digamos, único, ese toque original. Entonces, tienes que tener eso muy en cuenta. No solamente dependas de presets o de templates, aprende un poco más y vas a ver que vas a encontrar muchas cosas que puedes hacer que con presets quizás no puedes controlar. Las puedes hacer, pero quizás no controlar y se van genéricas. Entonces, acá vas a evitar que se vea lo genérico. Entonces, lo que queremos es que nuestro cliente siempre tenga algo original, claro, para que él entienda que pues nosotros valemos lo que él está pagando e incluso podemos valer más en ciertos otros proyectos y nos puede tomar en cuenta. Entonces, otra cosa, otro error bastante común es el no actualizarse. Sabes, cuando tú no estás a la vanguardia, tú pierdes oportunidades, pierdes absolutamente todo, los clientes, pierdes todo, porque si un cliente te habla de algo y tú no lo conoces, entonces tú vas a quedar mal, porque se supone que tú eres el que sabe de eso. Entonces, ahí yo meto el tema de la IA. Tienes que saber que eso es una herramienta, no te puedes quedar atrás, no la puedes negar y tienes que tener en cuenta todo lo que puedes hacer con eso. Entonces, em, siempre hay algún cliente que te va a decir, no, usa IA y ya está, listo, no sé qué. Entonces, bueno, a veces, bueno, hay que usarlo por más que no nos guste, es lo que pide el cliente y ya tú no puedes hacer nada con eso. Entonces, por esa parte,
siempre actualizados, siempre estar viendo los nuevos programas que van saliendo, los mejores, y estar siempre pues atento en esa parte. Entonces, otro error es el compararse. Como yo te decía, siempre tú puedes tener referentes, puedes tener referencias, pero siempre tienes que guardar tu toque de originalidad. O sea, tienes que tener algo que a ti eh, te destaque dentro de las demás personas. Algo por lo que te conozcan. Aunque sea tu carácter o tu forma de ser, es muy importante eso. No solamente tienes que copiar a otro, porque quizás a otro le va bien y tú quieres copiar ese modelo, no siempre te va a ir bien. Y ahí es donde entra pues la parte de no estar comparándose, más que nada en redes sociales. Pues, quizás tuviste a uno que subió quizás una tontería de reel y tuvo, qué sé yo, 1000 likes. Subiste tú algo súper elaborado y tuviste 10 likes. Entonces eso duele un poco, claro, pero no puedes comparar. Si a él le fue bien con eso es porque tú estás haciendo mal algo. Muchas veces no es así. Entonces simplemente tienes que seguir tu camino. Obviamente tienes que saber las cosas que estás haciendo mal y las que no, porque no siempre uno hace todo bien. Claro que uno tiene errores y ahí es donde entra pues el criterio de, pues, de obtener o ver referencias, pero ser original. Y bueno, otra cosa que yo quería hablarles es un poquito sobre cómo mejorar el pensamiento creativo. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que pues la creatividad se entrena. O sea, yo he hablado mucho de que si tú entras en esta carrera tienes que ser creativo, tienes que tener muchas ideas y demás. Pero claro, o sea, no es que tú naces, bueno, habrá personas que nacen así, son natas y son profesionales espectaculares y muy talentosos, obviamente, pero también tú puedes entrenarla. ¿Y cómo tú lo haces? Pues como te he dicho, viendo referencias. O sea, si tú ves una película, tú tienes que ver a los detalles. Tú tienes que ver, qué sé yo, los colores, tienes que ver qué elementos utilizaron, qué efectos, incluso la ropa de los actores, porque tú como editor también tú puedes dar esas opiniones, incluso si tú tienes un colega que graba por ti o un equipo que graba por ti. Entonces, al final es práctica. O sea, si tú quieres conseguir resultados óptimos, es práctica. Y como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Entonces, eh, tener eso en cuenta. O sea, no es que tú naces con talento solamente, sino que lo entrenas. O sea, tú puedes entrenar tu creatividad, ser más creativo. Y lo bueno es cruzarte con la gente adecuada. O sea, tú no te puedes cruzar con gente que sea muy simple en la vida o que sea pesimista. Tú tienes que crearte con personas que también tengan ideas y que te aporten ideas a ti y que te ayuden a sobresalir, porque así mismo entonces van a ser tus creaciones y tus ideas. Entonces eso es algo muy importante. Eh, dime, eh, o mejor dicho, ten en cuenta, perdón, ten en cuenta eso, muy claro, está muy claro. Otra cosa, como te decía, es que tienes que pensar antes de editar. Te decía eso hace un rato. Cuando tú vas a editar algo, ya tienes que tener una leve idea o sentir la vibra de lo que tú vas a editar. Porque mucha gente comete el error de que, qué sé yo, como te explicaba, tienes que editar algo que tiene que ver con aviones y le estás poniendo cosas que tienen que ver con barcos. Entonces, claro, tú tienes que tener una mínima idea y se ha visto eso. Se ha visto hasta con personas que se hacen llamar profesionales, que cuando los mandan a editar algo simplemente hacen cualquier cosa. Entonces, a tener mucho en cuenta el pensar antes de editar y el cruzar referencias. Como te decía, cuando ves una película, tú tienes que ver referencias. Cuando escuchas música, la música ayuda demasiado, aunque no lo creas. Una canción te puede ayudar a inspirarte más o menos. Entonces, dependiendo del mood o dependiendo si la música te gusta mucho o la canción te gusta demasiado, eso te va a ayudar a propulsar tus ideas. A mí me gusta mucho basar mis ediciones en música. Hay veces que yo escucho una canción y esa canción realmente me inspira a hacer algo que se vea de cierta forma. Por ejemplo, escucho una canción que se escucha como épica.
así como, sabes, como bien empoderadas y me da esas ganas de editar algo de esa manera y consigo creatividad, consigo ideas y es algo que realmente recomiendo, la música, es decir, referencias cruzadas. Utiliza música, el arte también. Hay veces que tú ves una pieza de arte, por más abstracta que sea, y se te ocurren ideas. Se te ocurren ideas. Ves una caricatura, se te ocurren ideas. Yo puedo hacer algo, mira esto. Qué sé yo, miras un video de un influencer y algo por el estilo, también lo puedes, te puede dar ideas. Entonces todas esas cosas son muy importantes para tú entrenar tu creatividad. O sea, pero si te la pasas, qué sé yo, jugando, bueno, hasta los videojuegos te ayudan, pero si tú te la pasas jugando algo y no prestas atención a los detalles, entonces no haces nada. O si te pasas viendo videos solamente por verlos y no piensas en los detalles, eh, entonces también está mal. Ahora, llegamos entonces al final de este podcast y yo quiero pues decirte que sí vale la pena ser editor en 2026, totalmente la pena, puedes generar muy buenos ingresos, básicamente trabajar desde tu casa y a tu tiempo, con tu calendario, que es una de las cosas más importantes, te da mucha flexibilidad. Pero ojo, tampoco es que tú vas a entrar a editar y ya vas a tener clientes y ya vas a ser el editor más famoso del mundo con pocas cosas, sino que claro, esto es un proceso, tienes que ir poco a poco como todo, y te tienes que ir nutriendo entrenando la creatividad, aprendiendo nuevas cosas, efectos, a utilizar ciertos programas. Claro, tú puedes empezar con CapCut, pero luego proponte aprender Premiere Pro, proponte, perdón, aprender After Effects, Illustrator, Photoshop, entre otros muchos programas que también te van a dar ese valor extra, ¿no? Entonces, por aquí también tienes que tener en cuenta, te quería decir, que tienes que tener en cuenta que el valor está en pensar, ¿sabes? No solamente ejecutar, no solamente hacer las cosas por hacer, sin ninguna lógica. Piensa antes de actuar, siempre, siempre. Si vas a hablar con un cliente, piensa antes de actuar lo que tú más o menos quieres tratar con ese cliente y ve con una idea, ¿sabes? Eh, otra cosa que yo te quería decir es que tienes que entender pues tu rol y su impacto. Por eso no te tienes que comparar con otras personas. Así que mi pregunta para este episodio es, ¿qué tipo de editor quisieras ser en los próximos años? O sea, ¿cómo te ves editando para YouTube, editando para televisión, editando para películas? ¿Cómo tú te ves? ¿Sabes? Entonces, yo creo que ha sido un episodio bastante nutrido con información. Quiero decirte que si te sirve como motivación, yo logré entrar en televisión nacional en Panamá como postproductor en un programa muy famoso, matutino, y fue algo que me llenó de mucha alegría porque fue algo que conseguí, ya te digo, o sea, a base de mi portafolio, de proyectos, de ir aprendiendo, y fue un trabajo que también me ayudó a desarrollar mi pensamiento crítico, porque me rodeé con personas que eran muy creativas, y lo son, mejor dicho, muy creativas, muy, muy, muy creativas. Son personas que aportaron muchísimo valor a mis piezas creativas y que me ayudaron a superar pues ciertos obstáculos que también tenía, porque yo no editaba perfecto, pero claro, ya yo tenía cierto trabajo que había estado haciendo. Entonces, como último mensaje, quiero decirte que simplemente lo persigas. No solamente si quieres ser editor, sino cualquier otra cosa. Entonces persigue eso y trabájalo, porque al final si no lo trabajas, entonces no estás haciendo nada. Y bueno, recuerda que este episodio lo puedes escuchar en YouTube, también ver el video ahí y lo puedes encontrar en Spotify, en Amazon Music y pronto en Apple Music. Así que recuerda también si quieres escuchar el episodio anterior, te invito a hacerlo. No te olvides de seguirme en redes sociales como @gusfx, Gus con dos Zetas. Entonces por ahí te veo y estamos en contacto. Cualquier pregunta o duda, no pienses dos veces en hacerla. Así que nos vemos en el próximo episodio.